Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos y hermanas que escuchan esta serie de devocionales de reflexiones navideñas. Dios con nosotros. Este es el día 29 y se titula De regreso a sus brazos. Feliz viernes 29 de diciembre, por si se les había olvidado la fecha. Esta es una semana muy bonita. Algunos no trabajan y nos la pasamos en familia. Muchos seguimos comiendo todavía del recalentado de la cena de Navidad, ¿no? Vemos toda la semana, ya algunos ya están hartos del pavo, de los romeritos, del bacalao, de los tamales, de los buñuelos, de las hallacas o lo que sea que coma cada quien. Pero bueno, es una bendición seguir recordando el nacimiento de Jesús, que lo hacemos todos los días. Para otros quizá es un día más normal, ya volvieron al trabajo, y sea como sea, estemos donde estemos, el día del que sea, del año, necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y para eso estamos aquí, para leer su palabra y escuchar su voz. Entonces vamos hoy a continuar reflexionando en la historia de Navidad. Recuerdan que hemos estado estudiando la historia de Navidad en Mateo y terminamos el año reflexionando en las profecías que se cumplieron en el nacimiento de Jesús. Hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo, la historia de Navidad en Mateo, y hay varias profecías que nos dice Mateo que se cumplieron. La de hoy se encuentra en el libro del profeta Oseas, capítulo 11. Vamos a leer ambos textos, el de Mateo y el de Oseas, no sin antes orar. Gracias, bendito Señor, porque día con día, Señor, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, tú estás con nosotros, amándonos, protegiéndonos, proveyéndonos, Señor, y dándonos tu palabra para alimentarnos, para fortalecernos. Permítenos escuchar del día de hoy y ser nutridos por tu palabra, Señor, para estar bien, fuertes espiritualmente, para enfrentar la vida todos los días, este nuevo año y cada día que tú nos regalas. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Mateo capítulo 2, versículos 13 al 19. No voy a leer todo, pero vamos leyendo a partir del 13. Dice así la palabra de Dios. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, cuando se fueron los sabios, ¿se acuerdan? Vino un ángel del Señor y le dijo a José, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Esta es la profecía que se cumplió en el nacimiento de Jesús, en la historia del nacimiento de Jesús. Resulta que los sabios de Oriente se van por otro camino, no regresan con Herodes, ya lo estudiamos eso, y Herodes se enoja mucho y quiere matar a los niños, ya lo estudiamos eso también el día de ayer, y Dios le dice a José, vete a Egipto porque Herodes va a querer matar al niño, y se va a Egipto, y dice Mateo, para que se cumpla lo que dijo el profeta Oseas, no lo dice Mateo, pero se refiere al profeta Oseas, que dice, de Egipto llamé a mi hijo, y después se cumple esa profecía en el versículo 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban matar al niño. José se va a Egipto, están allá, no sabemos exactamente cuánto tiempo, probablemente un par de años, y cuando muere Herodes, una vez muerto Herodes, ya pueden regresar José y María y Jesús a la tierra de Judea. Y bueno, eso lo vamos a estudiar mañana, pero el día de hoy concentrémonos en la profecía que se cumple de Egipto llamé a mi hijo. Y esta profecía nos deja muy claro que las profecías de la Biblia no funcionan al estilo de las profecías de Nostradamus, como a veces la gente piensa. Alguien entra en trance y dice unas palabras, en la noche fría va a venir un ave y ese ave va a tomar a aquel que se arrastra por los suelos. Y así que nadie entiende, ¿no? De que es como una especie de código secreto que tienes que investigar y que finalmente dentro de 3000 años se cumple. No, las profecías bíblicas generalmente, no son así, no son profecías de Harry Potter, perdón. No son profecías de Nostradamus, tienen una palabra de Dios en un contexto específico que cuentan una historia. A menudo las profecías no son tanto una predicción, sino más bien una conexión de la historia de Dios, la historia que Dios ha venido contando desde que llamó a Abraham hasta que nace Cristo Jesús. Hay temas que se conectan los unos con los otros, el amor de Dios, la fidelidad de Dios,
el perdón de Dios, también el juicio de Dios y el pecado de la humanidad. Y a menudo este cumplimiento tiene un significado amplio, porque miren, vamos a ir a la profecía de Oseas, Oseas capítulo 11. Y ahí en Oseas capítulo 11 se dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿A qué se refiere ese de Egipto llamé a mi hijo? Muy sencillo, se refiere a aquella vez que el pueblo de Dios, ¿se acuerdan? Israel estaban esclavizados en Egipto y durante 400 años estuvieron esclavos en Egipto y Dios los libera con poder, con prodigios, con señales. ¿Se acuerdan de las 9 plagas de Egipto y la 10ª plaga, la plaga de la muerte? Y cómo Dios los saca liberándolos de Egipto. Y Dios hace este acto liberador de su pueblo, y es ahí cuando se convierten en su pueblo. Y después los lleva por el desierto, y en el desierto los alimenta, les pone una nube que les tapa el sol, les pone una columna de fuego que les alumbra en la noche, les da agua dulce cuando el agua estaba amarga, abre el mar para que crucen ellos, y luego los cierra para que no crucen los egipcios y los alcancen, les da maná, pan del cielo, y cuando se hartan del maná, les da codornices, decía mi maestra del Antiguo Testamento, cornflakes, ¿no? El cereal y el Kentucky Fried Chicken, las codornices, los alimenta, los protege, les da victorias. Y es ahí cuando Dios construye un pueblo, con amor, con cuidado. Y en ese sentido está esta profecía de Oseas, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Y ustedes creen que Mateo no sabe que se refiere al pueblo de Dios saliendo de Egipto? Claro que Mateo lo sabe. Cuando Mateo dice para que se cumpla lo dicho por el profeta, Mateo no está pensando en una de esas profecías al estilo de Nostradamus, que por fin se cumple aquella palabra enigmática en código que nadie sabía qué significaba. No, Mateo sabe que se trata del pueblo de Dios saliendo de Egipto. ¿Y por qué la aplica a Jesús? Bueno, lo vamos a entender mañana más claramente, pero de una vez se los digo. Jesús representa y encarna todas las esperanzas del pueblo de Israel. Y en Jesús se va a cumplir lo que el pueblo de Dios nunca pudo cumplir. ¿Se acuerdan que el pueblo de Dios anduvo 40 días en el desierto y fue tentado? ¿Y qué hizo el pueblo de Dios cuando fue tentado? Pecaron, desobedecieron a Dios, adoraron un becerro de oro. Jesús también anduvo 40 días en el desierto, pero Jesús también fue tentado, pero Jesús venció la tentación. Jesús se encarnó y es el Hijo de Dios para mostrarnos que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, no estuvimos a la altura. No pudimos cumplir la ley de Dios, no pudimos soportar la tentación, no pudimos no pecar. Pero viene Jesús siendo el Hijo perfecto de Dios y Él sí puede. ¿Por qué? Porque los seres humanos no podemos alcanzar la salvación por nosotros mismos. Él envió a su Hijo para darnos lo que no podíamos conseguir por nosotros mismos, salvación. Jesús representa a Israel, pero es el perfecto Israel, el que sí pudo cumplir la ley, el que sí pudo vencer la tentación, el que sí pudo ser fiel a Dios. Y solamente creyendo en Él podemos ser salvos. Así que cuando Mateo habla de cumplimiento, no se refiere a un cumplimiento al estilo Nostradamus, se refiere a un cumplimiento en el sentido de todo lo que esperábamos, todo lo que aprendimos, la ley, las promesas de Dios, las profecías, el amor de Dios se cumplen en Cristo Jesús. Ya llegó aquel que cumplía todas las profecías, todas las promesas, aquel que nos enseña quién es Dios y no solo eso, sino que nos ayuda y en Él podemos vencer la tentación, en Él podemos ser santificados, no perfectamente hasta que lleguemos a la presencia y entonces sí, aquellos que hemos sido lavados por su sangre, en el reino eterno seremos santos por completo. Y entonces sí, seremos, digamos que, hijos de Dios a la perfección. Porque creímos en el perfecto Hijo de Dios. Déjenme leerles la profecía de Oseas. Esto está en Oseas capítulo 11, versículos 1 y 2. Y luego me voy a saltar hasta el 9 por ahí, creo. Dice así la palabra de Dios en Oseas. Más déjenme que lo encuentre, aquí está. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Pero ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Este es un texto hermoso, mis hermanos, porque el profeta Oseas le está hablando a un pueblo infiel, a un hijo de Dios rebelde, que se han apartado de Dios. Y les dice Dios a través del profeta:
los sigo amando. Aunque hayan sido infieles, aunque se hayan apartado, los sigo amando. Pero no soy un Dios blando, no soy un Padre blando. Recibirán disciplina y recibirán juicio de Dios. Pero no dejarán de ser mis hijos porque los amo. ¿Cómo los voy a desechar? Es una palabra hermosa, mis queridos hermanos, y para eso envió Cristo Jesús. Para eso envió a Cristo Jesús Dios. Déjame terminar con estas dos enseñanzas. Número 1, regresa a los brazos del Padre, mi hermano, regresa a Dios. Porque tú y yo también nos hemos alejado como el pueblo de Dios. Y Él nos quiere llamar a su casa si nos arrepentimos. Y no importa qué tan lejos te hayas ido, el pueblo de Dios se fue bien lejos, adoraban a otros dioses. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo para que regresemos a Él. Dios siempre está buscándote, no importa qué tan lejos te hayas ido. Y número 2, confía en un Dios que te ama, mi hermano. Dios nos ama a pesar de que sabe que le vamos a fallar. El pueblo de Dios le falló muchas veces, tú y yo le fallamos muchas veces a Dios y aún así nos ama. No quiere que nos quedemos así de pecadores, justamente por eso nos ama y quiere que regresemos a su casa para que Él nos transforme. Déjate transformar por Él, mi hermano. Vuelve a su casa. De Egipto llamé a mi hijo. Jesucristo vino de Egipto a su tierra, la región de Judea otra vez. El perfecto Hijo de Dios, para que tú y yo también regresemos a los brazos del Padre, que nos está esperando con brazos abiertos, que ya nos ha liberado, que ya pagó en la cruz para nuestra salvación. Regresemos a Él. Oremos. Gracias, Padre Santo, por este devocional y por esta enseñanza. Permítenos regresar a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.